Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Ariel por la invitación y a Saimo. La idea es tratar de entender, después de haber visto los distintos targets en perfiles etarios y de ver con la claridad que vimos recién cómo eso es cruzado por la tecnología y por el fenómeno de las redes sociales, también otra variable de cruce y de corte clásica, pero no por esto menos importante, es más, yo creo que cada vez más importante para comprender y que está explicando muchísimas cosas en la Argentina de hoy, algunas más de las que se suponían hasta hace no demasiado tiempo. El consumo pasó a ser hoy, no porque no lo estuviera, de hecho hace mucho tiempo que venimos hablando de que vivimos en una sociedad de consumo, pero creo que sobre todo la opinión pública en las últimas 2 semanas ha reconocido fuertemente el rol que tiene el consumo en la vida cotidiana de la gente. Y me parece que para todos los que estamos en esta sala es una buena noticia porque en algún lugar parecía como que fueran 2 fenómenos totalmente disociados, ¿no? La gente por un lado compra, vive y por otro lado vota y parece que en algún lugar todo eso medio se junta porque evidentemente la gente elige también en función de más o menos cómo cree que le va o cómo siente que le va. Entonces me parece que desde el lugar del consumo tenemos bastante para explicar de lo que está pasando en la sociedad y creo que es un buen cruce ese tratar de atar lo comercial con lo social. Quiero arrancar por una película, un video. Sí, ¿están los videos? Ah, acá está. Sacaron un chart, está bien. Que no es de acá, que es de afuera, que podría haber sido hoy una comunicación de los Estados Unidos directamente, podría haber sido de una ciudad muy emblemática para los Estados Unidos, muy emblemática para el siglo XX, muy emblemática para la Revolución Industrial, no es nada de esto, es una comunicación de una marca, pero creo que podría oficiar de una cosa aún mucho más profunda, creo que marca muchísimo el tiempo que hoy se está viviendo en el mundo central y nos va a permitir entender también un poco qué es lo que estamos viviendo en la Argentina en términos de niveles sociales y consumo. Veámoslo. Arranca. Le dije. Puede fallar, pero... No está levantando. No, bueno. Bueno, no importa. No anda. Se los voy a explicar con la tapa de la tapa de una revista de este año, que es la Wired, la principal revista de tecnología, por lo menos de los Estados Unidos y probablemente una de las principales del mundo. En marzo... Si querés, hacemos un escape y el video está en definitiva... Bueno, hagámoslo con este nada más, así, dale. Hagámoslo con este, después no, el resto no, pero hagámoslo con este que era importante para explicar un poco la idea. Sí. Bueno, vamos a ver solo este video, porque si no todo esto es un plomo, pero ahí vamos a verlo. I got a question for you. What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you. More than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Add hard work and conviction, and the know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Now, it's probably not the one you've been reading in papers. The one being written by folks who've never even been here and don't know what we're capable of. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now, we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City.
This is the Motor City. And this is what we do. Imported from Detroit. La ciudad emblemática del siglo XX, la ciudad emblemática de la industria automotriz, que voló por el aire cuando el mundo financiero se fue demasiado lejos de la economía real. 2 de las 3 compañías centrales de la industria automotriz americana quebraron y una de ellas estuvo a punto de hacerlo, finalmente no sucedió, pero sí esto ha hecho repensar mucho a los americanos, ¿no? Es decir, bueno, comentaba antes, fíjense la tapa de la principal revista de tecnología de los Estados Unidos, lo que dice acerca del futuro del Made in America, hecho en los Estados Unidos, más rápido, más flexible, 100% automatizado, garantía de calidad, no hace falta mandar a China. Claro, yo planteaba entonces cómo abordamos el target, ¿no? Me parece que un punto central para entender qué está pasando con los niveles sociales hoy en la Argentina es comenzar por cosas que en principio no tienen que ver con las pirámides o las estructuras sociales, sino que tienen que ver con lo que las mueve, que es la economía. Si nosotros miramos la evolución de la economía argentina en los últimos 20 años, está claro que durante los 90 vivimos un periodo fuertemente expansivo, 1998, 1991, 56% de crecimiento del producto en dólares, con lo cual éramos ricos en París, maravilloso momento. A partir de ahí la cosa no anduvo tan bien, 11% de caída entre el 2001 y el 2002, y si sumamos desde que comienza la recesión, 18% de caída del producto. No hubo país en la crisis que acaba de suceder en el mundo en el 2008 o en el 2009 que cayera tanto como cayó la Argentina en aquel momento, al borde de la disolución social. A partir de ahí hubo un fuerte crecimiento en la economía, todos estos números o estos datos no fueron discutidos. Si en el 2009, tomé el de uno de los economistas con el que trabajamos a veces en la Escuela de Negocios del IAE, que es Juan José Liach, -1,5, el INDEC dice más 0,9, algunos economistas dicen -3, a esta altura de todas maneras no es demasiado relevante porque el año pasado, y estos son números también de los que hay consenso entre los economistas, 8% de crecimiento, la proyección para este año 6, acumulado 84. ¿No? Esto también creo que ayuda a entender un poco cómo se han movido las cosas, por supuesto contra el piso del 2002, comparado contra el mejor año de los 90, la economía vista en volúmenes 50% arriba. Cuando hay que entender entonces qué pasó o qué está pasando con la sociedad argentina, o qué está pasando con los niveles sociales, desde mi punto de vista, y vengo casi escleróticamente insistiendo con esto hace algún tiempo, la principal variable es esta, es el empleo. Inclusive más que la inflación. Por supuesto la inflación es muy relevante, pero se pelea distinto si tenés o no tenés empleo y si tu salario más o menos incrementa con la inflación o no. No es lo mismo darle pelea de inflación con o sin trabajo, y en esta curva lo que nosotros podemos ver acá son varias cosas, ¿no? La primera es una reducción desde aquel país al borde de la disolución, que podría haber hecho claramente un comercial como el de Chrysler, diciendo, bueno, volvamos a recuperar esta idea de manos en la masa y generar el trabajo acá. Ese país, el que era la fábrica de San Martín cerrada, las pymes que no tenían que hacer, etcétera, al país de por lo menos 17 puntos menos de tasa de desempleo, y contra el momento donde Menem gana la reelección, en 1995, ese país tenía 18 puntos de tasa de desempleo. ¿Qué es lo que esto marca? Que claramente el empleo no estaba en la agenda. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo en lugares como de costado y no estaba en el centro del debate. Hoy sería muy difícil que algún presidente pudiera ganar la reelección con ese nivel de desempleo. Algo similar le está pasando a Zapatero, que decidió bajarse. España en 21,4 no era un muy buen espaldarazo para el candidato, ¿no? Entonces, comprendiendo esto y la importancia que hoy tiene el empleo a nivel global, en función de lo que, ni que hablar de la otra variable que hoy empieza a pesar en la economía, que es la distribución, con lo cual creo que cada vez los investigadores estamos más cerca de los economistas, ¿no? En algún lugar la economía tiene cada vez una mirada más social, una mirada que tiene que necesariamente comprender qué está pasando en las estructuras sociales. Y ahí sí, tomando como base el nuevo índice de nivel socioeconómico desarrollado por SAIMO, por la Asociación de Marketing, y por SEIN. Ustedes saben que yo lo que hago es, sobre las estructuras planteadas, hacer un cálculo, sobre todo ajustando los dos niveles más altos, y luego trabajo con la EPH en los últimos dos, trabajo con un factor de ajuste que habíamos desarrollado en la Asociación de Marketing, tratar de ponerle ingresos a los niveles sociales, que no serán exactamente estos, porque todos sabemos que nadie, y no por el INDEC de ahora o de antes, en Le Parc, y mucho menos por el porteo eléctrico, te contestan cuánto ganan, pero sí sabemos que es
necesario tener algún tipo de patrón, ¿no? Bueno, esta fue alguna nomenclatura que sobre la clase socioeconómica BC1 la hemos definido como top, porque vive en un circuito. Hablaba ayer con alguien que me contaba de una compañía, es decir, hoy empieza a haber algún grado de reflexión acerca de qué capacidad tenemos en los distintos estratos para entender a los otros estratos, por la enorme diferencia que hay entre ellos, ¿no? Un estrato, lo que llamamos el segmento top o ABC1, 7% de la población a nivel país, 35.000 pesos aproximadamente de ingreso promedio familiar mensual al año pasado. Esto, si quisieran sacarlo este año, habría que indexarlo aprox en el orden del 25 o 20%, habrá que ver en cada uno de los niveles cuando se cierre el año, porque las paritarias recién se están cobrando por partes. Un 17% de C2 que actúa muy en consonancia con el C1, pero con bastante menos plata. Estamos hablando de más o menos 11.000 pesos por familia por mes. Un segmento muy importante para el consumo masivo, el C3, yo lo denominé clase media típica, acá también podemos debatir un rato largo, y en realidad el debate viene un poquito más abajo, con 5.000 pesos de ingreso familiar mensual y un D1 que, yo sé que algunos prefieren llamarlo clase baja superior. De todas las cosas que hemos investigado hay mucho componente, por lo menos en una parte de ese segmento de clase media, de historia de clase media, más allá de que el ingreso sea de clase baja. Es seguramente uno de los segmentos más difíciles de entender en Argentina y más heterogéneos hacia el segmento, y luego sí un 15% de lo que es el segmento más complejo y el que está con mayores dificultades, cerca de 1.000 pesos por familia por mes. Con lo cual, si nosotros vemos a estos números corrigiendo los niveles más altos, estamos hablando de una brecha de 35 veces, ¿no? Lo cual es una brecha obviamente muy fuerte. Si miramos además cómo han evolucionado los niveles, lo que podemos ver es que esta es la pirámide del índice de nivel socioeconómico desarrollado por Saimo, AM y CEIM sobre la base de la EPH en el 2004, y esta es la del 2010, con lo cual lo que se ve es que claramente la pirámide viene empujando de abajo hacia arriba. 1,4 puntos gana el nivel ABC1, 2,6 puntos gana el nivel C2 y fundamentalmente, seguramente el segmento que más se siente protegido por alguna de las políticas entre sociales y económicas, el C3, que ha recuperado 5 puntos dentro de la pirámide social. El C3 es clave para lo que mostraba Guille Bianchi antes del comercial de Alto Avellaneda. Alto Avellaneda es hoy el shopping que más factura de IRSA. Para que tengamos alguna idea, IRSA tiene además shoppings en todo el corredor Libertador y sin embargo el que más empuja hoy es Alto Avellaneda, peleando mano a mano ahí con algún otro, pero está claro que hoy en el conurbano hay también un consumo muy fuerte y mucho tiene que ver con ese C3. Por supuesto que si nosotros vendemos bienes de lujo, hice la correlación de cada uno de estos niveles con la apropiación de ingresos a partir de haber corregido los ingresos, el 25% de la población maneja el 65% del dinero. Es decir, una cuarta parte de la población se queda con 2/3 de los ingresos de la Argentina. Pero como casi todos los que estamos acá no vendemos tantos relojes de lujo, sino que estamos más preocupados por lo que es el mundo de lo masivo, cuando uno mira la correlación de, por más que tengamos un chango de 4.000 pesos, en la clase top 40.000 pesos de ingreso da un 10%, la incidencia de lo que es el mundo food, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, obviamente crece, y todos lo sabemos, simplemente pongo el número para confirmarlo, a medida que decrecen los ingresos. ¿Y esto qué hace? Que cuando vamos a trabajar masividad, si bien los dos segmentos más altos son relevantes, lo que está claro es que hoy es imposible tener una marca que pueda llamarse masiva en la Argentina si por lo menos no podemos dar cuenta del C3 y probablemente alguna parte también del D1, aunque sea una porción de ese D1 mínimamente lo que está arriba del nivel de pobreza. Habrá que ver cómo entonces construimos portafolio para poder atravesar semejante fragmentación y ser masivos, y creo que este es el enorme desafío que nos plantea el Target, sobre todo cuando además, si tengo que imaginar el país más allá de octubre, gane quien gane Cristina, gane Alfonsín, gane Duhalde, gane Wiener, primero que de esos cuatro, difícilmente alguno de ellos, por lo que uno ha leído y lo que pueden ver de quiénes son sus referentes económicos, podría estar pensando en un ajuste ortodoxo. En los cuatro casos tiene una mirada bastante social de cómo manejar las cuestiones económicas, básicamente porque si no es muy difícil que puedas tener gobernabilidad
en una Argentina que tiene este nivel de fragmentación, ¿no? Si nosotros vemos el coeficiente de Gini, la Argentina tenía un Gini de 0,45 allá por el año 94, tuvo un empeoramiento de su distribución del ingreso hasta la crisis del 20%, obviamente con 84% arriba de la economía y 17 puntos menos de tasa de desempleo, la distribución del ingreso mejora. No es cierto que no mejora, sí mejora 20%, lo que pasa es que no alcanza. Cuando yo comparo punta a punta 2 décadas, tenés un país tan fragmentado como el que tenías. Es decir, estamos en una sociedad hoy estructuralmente fragmentada, y si comparo más hacia el pasado, me encuentro con un nivel de fragmentación mucho más grande, que todavía está lejos de haber sido corregido, y empiezan a aparecer lo que veíamos antes, los ninis, las generaciones que no vieron a sus padres trabajar y demás. Si tengo entonces, en este abordaje del target, que imaginar traducir esta estructura social a consumo, desde mi punto de vista que estamos viviendo, y probablemente por un buen tiempo, en un país, pero 3 mercados, ¿no? 3 mercados grosso modo, y aún a riesgo de simplificar. Un 25% de la población, que podríamos llamar un segmento alto para ponerle algún nombre, e ir a segmentaciones aún más simples, con 18.000 pesos de ingreso familiar promedio mensual, estoy juntando 35 y 11. Un segundo segmento muy importante para la masividad, muy importante, que tiene 50% de la población, estamos hablando de más de 5 millones de hogares, donde hay un ingreso de 4.000 promedio, pues por supuesto el techo es 6.000, esto recuerden que hasta el año pasado, estos son los que más indexan con los gremios, con lo cual probablemente tengas aumentos hasta del 30% en algunos de los casos. Hoy hay fuerte capacidad de consumo, pero con enorme necesidad de optar. Si me compro la netbook no me voy de vacaciones, si me compro la moto no puedo salir todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Y después un tercer segmento al que le cuesta mucho a las compañías más organizadas entrar, porque se juegan otras reglas, ¿no? Que es el que está bajo línea de pobreza, el 25% de la población, aproximadamente hoy CEL, Ernesto Critz está hablando de 22 puntos, Cifra también, digo, más o menos están en ese número, podríamos ir redondeando ese 25, donde casi todos están bajo nivel de pobreza, con un consumo muy acotado a lo más básico. Entonces, primer desafío de cómo abordar el target, entender, por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, el enorme impacto que tiene la mejora del empleo, pero que a su vez seguimos conviviendo, a pesar de eso, en una sociedad que sigue siendo estructuralmente fragmentada y que probablemente lo sea durante un buen tiempo, porque esto no se arregla tan fácil, como para ponerle el marco al abordaje de los niveles socioeconómicos y su impacto en el consumo. Si vamos a ver, capítulo 2, algunas tendencias manifiestas en el target, hoy lo otro que muestran, en este caso el índice de confianza de los consumidores de la Universidad Torcuato Di Tella, es que la Argentina está, como diría Tinelli, pum para arriba en consumo, ¿no? El argentino es procíclico, el argentino es pro consumo, es gastador, cuando le va bien gasta, por total cuando ya vaya mal ya veremos qué hacemos, ¿no? En este sentido también es bastante como los chicos de vivir el día, porque tiene mucha experiencia de gestión de crisis. Fíjense lo que fue el índice de confianza de los consumidores en la peor época de la crisis de entre el 98 y el 2001, o la caída del gobierno de la Rúa, llegó a 28 puntos en septiembre del 2002, ahí nomás del comienzo del gobierno de Duhalde. Ya había anunciado Duhalde ahí que iba a haber cambio de gobierno anticipado. Luego recupera, Néstor Kirchner gobernó con un índice muy alto en general. Cuando le empieza a caer, va Cristina Kirchner de candidata, vuelve a subir el índice, hay mucha correlación, lo hablaba el otro día, estuve el viernes con Eduardo Fianza, y él me decía, Guillermo, nosotros tenemos cruzado esto con evaluación de imagen política, y te aseguro que la correlación es altísima, cosa que no va, porque uno lo va viendo en las curvas, ¿no? Hay mucha correlación entre este índice y el índice de confianza del gobierno, de hecho también esto lo generan ellos. Junio del 2008, Cristina gobernaba con casi tal nivel de desconfianza como el que había tenido de la Rúa, con un país totalmente distinto, pero se había quebrado el cristal de la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. Luego empieza a recuperar antes de la muerte de Néstor Kirchner y recupera exponencialmente a partir de que la muerte de Néstor Kirchner de alguna manera despeja cierto estado de confrontación y permite que por lo menos algunas variables que venían ya estando en lo económico empiecen a ser percibidas con algún grado de mayor dimensión por la gente. Y en la clase baja es alrededor del 65%. Como veíamos también en el comercial de Alto Avellaneda, también los niveles bajos, por supuesto, y mucho más cuando empujan hacia arriba, quieren marcas. Algunos insights para entender los targets, y voy a hablar no solo de los niveles de lo que comúnmente llamamos la base de la pirámide, sino también un poquito más arriba. Primero, cómo está evolucionando el mood social en la Argentina. La Argentina está en un estado y en un clima de época distinto.
Y creo que esto también hace falta comprenderlo, ¿no? Hubo una primera etapa que fue la del menemismo 1991 con 1998 de fuerte expansión, la etapa de 1991-2001 de fuerte retracción, la recesión, la etapa de 2002-2003 que hoy es recordada por todos y una gran herida que quedó en el narcisismo y en la huella de la sociedad que fue la crisis. Luego una etapa de recuperación fuerte entre 2004 y 2008. A partir de 2007, cuando el desempleo cae por debajo de los 10 puntos, se empieza a creer que no era un veranito, que no duraba 6 meses y que el crecimiento podía ser más o menos genuino, siempre y cuando acompañara, por supuesto, el ciclo alto y largo en la curva de los commodities. Y esta sensación ya a partir de 2007-2008 de estamos en un contexto de crecimiento. ¿Por qué este mood de época es importante? Bueno, miren lo que nos dice Bauman en su libro, o en uno de sus últimos libros, Sociedad de Consumo, ¿no? Hemos dejado atrás nuestra sociedad de productores para ingresar en la sociedad de consumidores. El pienso luego existo de Descartes se ha transformado en el compro luego existo. Esta sociedad interpela a sus miembros en función de lo que pueden comprar. Y por eso hoy también está complejo entender quién está en qué clase social. Le pasa a los bancos. Aparece un camionero con un sueldo de 15.000 pesos y dice, ¿es Golf? Y no sé, digamos, depende, porque la segmentación que habíamos hecho tenía algunas otras características, no solo el dinero. Bueno, son cosas que hoy han complicado entender qué es cada uno de los segmentos y cruzar, como siempre fue, cruzar social con económico, ¿no? Los evalúa, recompensa y penaliza según la rapidez y calidad de su respuesta a dicha interpelación. Algo más de insight. ¿Qué nos dice un experto brasileño sobre la base de la pirámide? Que la clase media mundial, uno podría decir ABC1, C2 y una parte de alguna del C3, tiene valores globalizados y hábitos mundiales. Ojo, él habla de la clase brasileña C, que es mucho más cerca del piso de nuestro C3 y el D1, tiene valores regionales y hábitos locales. André Torreta, un gran experto. Y lo otro que dice es, bueno, si usted va a comunicar para la clase A, venda exclusividad. Si usted va a comunicar para la base de la pirámide, venda inclusión o venda pertenencia, ¿no? Él no quiere ir a Nueva York, él quiere ir al barrio a mostrar el auto nuevo. Él no quiere comer carne de Kobe, quiere comer más carne, más feijoada o hacer más asados. Por último... Se acabó el tiempo teóricamente, pero renovamos el descubierto un poquito. Y... Sí, ya estamos, son 2 charts. Para entender esto, creo que es necesario que entendamos que la Argentina ha recuperado una nueva movilidad social ascendente rara, extraña, no es la misma de antes, quizás pesen algunos otros elementos, no solo los elementos tradicionalmente que eran la educación o algún acceso a ciertos bienes que hoy no están tanto como puede ser el departamento, pero empiezan a aparecer otra vez gente ingresando a nuevos estratos y podemos hablar como de 3 fases en una traducción de lo que sería la pirámide de Maslow a la movilidad social ascendente, ¿no? La fase 1 de ingreso. Sí podés empezar a comprarte una motito, podés empezar a comprarte las zapatillas, podés empezar a venir a un shopping. La fase 2 más de conocimiento, reafirmarte que perteneces a esa clase social. Y una fase 3 más de arraigo, donde ya empezás a compartir los códigos y empezás a compartir al lenguaje. Último capítulo, la solución de negocio. Simplemente quiero mostrar para base de la pirámide. Ustedes saben que estoy trabajando con la vitivinicultura. Una de las cosas que descubrimos en su momento en el vino era esto que bien expresó Caloi con este chiste. Tirondejo a maderas, quebrachos, robles frutales algo ahumados, rojos intensos, tornasolados, buque penetrante, ardoroso, impetuoso, fogoso, guarda que cacho es un curso de sommelier, pero se está chupando el querosén, ¿no? ¿Qué es lo que en 2005 descubrimos con respecto al vino? ¿Y qué mensaje le dimos? Si seguís sofisticando el discurso, te vas a quedar como un producto de nicho para el 10% de la población. Esa es la pirámide, presta atención a cómo vas a comunicar, y el vino lo podrán ver, hay otros comerciales, los veremos en otra oportunidad, pero ha empezado a trabajar fuertemente en esta idea de hoy relajar el discurso. Busquen en YouTube, por ejemplo, el comercial de Hereford, el último, y es el de los amigos, el asado, que se les prende fuego y demás, podrán verlo. Y en el otro extremo, porque también me parece que esto es lo paradójico de este momento de la Argentina, como todo empuja abajo pero también arriba, en los 90 los bancos, que fueron los primeros que pescaron y hicieron el gold, saliendo de la crisis dijeron, bueno, pongamos algo gris pero más cool, que fue el platino, y ya empezamos a levantar un poco el perfil, y hoy todo es black, es signature, es elite, es no me acuerdo, algunas otras que han aparecido, pero básicamente tiene que ver con volver a resegmentar y a cortar en el arriba del arriba. Habrá que entender entonces, en estos segmentos que vienen empujando, ¿dónde nos ubica? ¿En precio, lo más barato? ¿En accesibilidad, que es dar inclusión, calidad razonable, un precio pagable? ¿En valor, que es las cosas por las que vale la pena pagar? ¿O en glamour, que son los productos que te dan premio y pertenencia?
Creo que esa es un poco la definición que cada uno tendrá que tomar, cómo construye el portafolio en función de eso, teniendo una mirada lo más abarcativa y holística posible. Es cierto que hay espacio para romper los techos de las categorías, tan cierto como que hay mucho espacio para captar consumidores que estaban afuera del mercado. Hoy quieren, pueden, tienen ganas y tienen con qué. Muchas gracias.